Vamos a hacer hoy, vamos a meditar sobre el Evangelio. Y antes de empezar, ¿por qué no reconocemos que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? En un momento de silencio, pongámonos en esa presencia del Señor, reconociendo ante Él que somos pecadores. Y todos juntos le decimos al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia a todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta meditación vamos a ofrecer por todas las necesidades de cada uno de ustedes, por aquellos enfermos, especialmente yo quiero pedir por Dolores Rodríguez, por toda su familia, para que haya unidad en estos momentos que ellos están atravesando por esas tribulaciones. Le pedimos al Señor pues que les dé la paz y la tranquilidad que necesita esa familia, y al mundo entero, también a todos sus familiares. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curaciones. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora tienen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pues un gustazo estar aquí con ustedes. Al estar mirando alrededor de esta sala, aquí donde estamos, me doy cuenta que ya a las personas que están aquí, yo creo que las conozco más o menos 10 años, vamos a decir 10 años. Y los que nos están mirando, pues varios de ustedes, pues ya tengo tiempo conociéndolos, y me atrevo a decir más de 15 años, ¿no? Y puedo mirar en ellos de que cómo han crecido y se les nota, ¿no? Ahora, a veces se nos nota por afuera, ¿no? Cuando andamos fuera de casa. Ahora sería interesante preguntarle a los hijos, ¿no?
o preguntarle al esposo cómo mira a su esposa, o viceversa, le puedo preguntar a la esposa cómo ve a su esposo. Bueno, me podría decir otra cosa, ¿no? Pero lo dejamos de ese punto, ¿no? Pero yo lo que veo que sí, es interesante cómo puedo mirar las personas cómo han crecido. Y lo motivante de esto y lo bueno de esto es de que Dios no ha terminado con ustedes. Dios todavía no termina contigo, mi hermano, mi hermana. Todavía hay mucho que hacer. El Señor todavía sigue trabajando, no ha acabado su obra. Aunque yo puedo mirar que muchos han crecido bastante, pero lo que miro es de que Dios, ¿no?, sigue trabajando en cada uno de ustedes, sigue trabajando en ti, mi hermano, mi hermana, y esta obra no ha terminado. En esta lectura podemos mirar, fíjense, esta misma bienaventuranza la podemos mirar en Mateo 5, ¿no? Vamos a decir, el sermón de la montaña, muchos lo conocen. Y en Mateo podemos, si tú tienes tiempo, léelo y ponle atención al evangelio. A veces lo leemos muy corrido, que no nos detenemos a pensar lo que estamos leyendo. Yo siempre les recomiendo, es como decir, sacar pepitas de oro de un evangelio, sacar los puntos importantes. Y cuando tú tengas esos puntos importantes, fíjate si tiene la respuesta. Fíjate si está claro. Y si no está claro, averigua por qué, ¿no? Y entonces en Mateo podemos mirar que es Jesús, ¿no?, que le habla directamente a los discípulos, aunque había mucha gente, igual como en este evangelio, ¿no? Pero en el evangelio de Mateo, en el monte, Jesús sube una montaña. Y ahí en esa montaña Jesús les habla directamente a los ojos de los discípulos y les dice estas bienaventuranzas, ¿no? Y a veces estas bienaventuranzas pueden incomodar, especialmente cuando no estamos haciendo la voluntad del Dios. En inglés me gusta la palabra esa que usa la traducción en inglés, porque dice, pobres de ustedes en español, pero en inglés es wow. Y esa palabra wow quiere decir mucho, ¿no? Hay mucho significado en eso. Entonces, en inglés se me hace más bonita la traducción, porque ese wow quiere decir, espérame, ¿no? Hay algo más grande, ¿no? Es como sorprenderse, ¿no? Pobrecito de ti, pobre de ti, los ricos, ¿no? Pobre de aquel que se siente satisfecho, ¿no? Entonces, en Mateo 5 podemos mirar que es Jesús que le mira a los ojos a los discípulos y les empieza a decir las bienaventuranzas, ¿no? Una forma de vida, ¿no? Una forma de cómo vivir, ¿no? Una cosa que tú proclames con tu corazón y con tu boca, que Jesús es tu Señor. Ahora, ya tú al proclamarlo, que Jesús es tu Señor, ya diste un buen paso. Ahora, ¿cómo es que puedes vivir tú esa aceptación? ¿Cómo puedes vivir tú en el Señor? ¿Cómo puede ser tú la voluntad del Señor? Ahora que lo has aceptado, es las bienaventuranzas. Es una forma de vida. Es una forma de hacer lo que Jesús nos está diciendo que hagamos con aquellos que están necesitados. O sea que si tú ya aceptaste al Señor, lo has hecho el Señor de tu vida, el señorío de Jesús, ¿no? Has hecho de Él tu vida, entonces ahora vas a aprender cómo es vivir esa vida de fe, cómo vive el cristiano, y por eso las bienaventuranzas. Y podemos mirar que este discurso de Jesús fue maravilloso y es maravilloso, y aquel discurso bueno se repite, ¿no? Por eso es que lo podemos mirar en Mateo y también en Lucas, ¿no? Ese discurso tan bonito lo podemos mirar en los dos evangelios. Entonces, los discursos, ¿no? Tal vez tú algún día dices un tema en una iglesia y te gustó y te gustaría repetirlo, ¿no? O a lo mejor no has tenido la oportunidad de repetirlo. Siempre hay algo, ¿no? Y algún tema que te preparaste bastante, ¿no? Y te gustaría repetirlo. Y cuando lo repites, a veces los mejoras. Bueno, y a veces lo empeoramos, ¿no? Depende, ¿no? Pero hay mensajes que tú quisieras repetirlo. Jesús, estoy seguro que este mensaje, ¿no? Para Jesús era muy importante, por eso valía la pena repetirlo. Entonces, en Mateo 5 podemos mirar que Jesús sube la montaña, ¿no? Y en Lucas 6 miramos que Jesús dice en una llanura, en el llano. Quiere decir que ya era una planada, ¿no? Ya no era la montaña, era algo plano, ¿no? Ya no estaba arriba, ahora baja.
Y ahí alrededor de él había muchos discípulos. Y él también les habló a los ojos. Pero este mensaje ya no era directamente para los discípulos, sino para la muchedumbre que estaba ahí con él. Aquellos que habían venido a que los sanara, a aquellos que eran tormentados por demonios, les sacara los demonios. Entonces mucha gente venía, esta multitud venía empujando para tocarlo. Yo creo que algunos de ustedes que son de México podrán recordar algunas estaciones de esas de metros por allá en México, que yo no he estado en México, pero aquellos que han estado en México, que son de México, pues un empujadero, según yo lo que miro en las películas y lo que he preguntado, ¿no? Y le pregunté a mi compadre, ¿cuál será una de las estaciones de esas tan conocida en México, ¿no? Y dice la Metro Hidalgo, ¿no? Pues ustedes que la conocen a lo mejor, ¿no? Pero imagínense, a lo mejor estos son descendientes de estas personas, ¿no? Un empujadero por allá y por acá, ¿no? Y jaladero. Pero ¿por qué? ¿Por qué se interesaban en jalar a Jesús? ¿Por qué se interesaban en tocarlo? Porque tenían una necesidad física. Pero miren, hermano, qué triste sería que tú solamente te acercaras a Jesús porque tienes una necesidad física. A lo mejor al inicio tú te acercaste a Jesús porque tenías una necesidad. Y podemos mirar aquí en este evangelio que la gente se acercó a Jesús porque tenía una necesidad. A lo mejor tú hiciste lo mismo, te acercaste a Jesús por una necesidad física o por un problema que tienes o que tenías, ¿no? Y ese fue como tu empuje o tu motivo para acercarte a Jesús. Estas personas tenían un gran motivo, ¿no? Claro, las necesidades físicas son bien importantes, claro que sí, y nos podemos acercar a Jesús cuando tengamos esas necesidades físicas, pero a Jesús, mi hermano, le importa más tu necesidad espiritual, más importante tu necesidad espiritual. Claro, a Él no solamente le importa tu necesidad espiritual, claro que también le importa tu necesidad física, y por eso es que Jesús estuvo ahí sanándolos a ustedes. La multitud, como les digo, solamente se enfocaba en lo físico, pero Jesús quiere sanar, quiere también ayudarte, quiere también que tú te importes también por tu necesidad espiritual. Es bien importante esa necesidad espiritual, y lo podemos ver en Mateo 6:33, que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene esto? ¿Qué gracia tiene hacer bien nomás a los que te hacen el bien? Y entonces Jesús, fíjense, no solamente Jesús le importa que tú le hagas bien a las personas que más te caen bien, aquellas personas que tienen dinero, aquellas personas que están a tu mismo nivel, tal vez económico. ¿Qué de gracia tiene eso? ¿Qué de gracia tiene eso? Vamos a ir a otra lectura que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. Primero buscar la justicia, y después vendrán todo lo demás. Y la justicia es bien importante. Por eso es que yo decía, es bien importante, sí, que te importe sobre tus problemas físicos, pero lo espiritual es bien importante, porque todo lo demás se te dará. Una vez que tú estés bien con Dios, una vez que tu espíritu esté bien con Dios, todo lo demás vendrá. Yo puedo montarme. Cuando empezó todo este problema, yo decía: Dios mío, mi trabajo no es esencial, porque hacemos parte de aviones y todo eso se detuvo. Y decía: mi trabajo no es esencial, porque hacemos parte para pozos petroleros, y ustedes saben lo que pasó con el petróleo.
Pero fíjense cómo es grande Dios. Yo jamás renegué, jamás dije, Dios mío, me voy a quedar sin trabajo. No, yo dije, no pasa nada, estoy en las manos del Señor. Nos llegan órdenes y órdenes y órdenes tras órdenes. Mi hermano trabajaba hasta 60 horas al día porque hacíamos parte para los 60 horas a la semana. Gracias. 60 horas a la semana. Cansado llegaba al trabajo, pero le daba gracias a Dios porque yo tenía trabajo. Y aquel trabajo que yo pensaba que no era esencial, se volvió esencial, porque qué importante fueron los respiradores, o son importantes todavía, ¿no? Para aquellas personas que estaban sufriendo. El trabajo que yo pensé que no era esencial, se vuelve esencial. ¿Por qué? Porque tú te preocupas de tu vida espiritual. Cuando tú te preocupas de tu vida espiritual, lo demás viene como lo dice la palabra de Dios, Mateo 6:33. El otro que le había leído me había equivocado, ¿no? Así que más o menos le acomodé ahí. Pero la lectura que yo les quería leer era Mateo 6:33 y les leí Mateo 6:33. Lucas 6:33. Ahí es donde me equivoqué. No me regresé a Mateo 6:33 y les leí Lucas 6:33. Pero muy bonito también mensaje, ¿no? Bonito mensaje y que queda claro también en esto, ¿no? Aquellos que lo notaron, ¿no? Quiero que te quede claro también. Ok, y entonces, bien importante que nosotros nos importemos más por lo espiritual, nuestra necesidad espiritual, porque lo demás viene. Y yo miro también en mis hermanos, también no se quedaron sin trabajo. Yo no sé tú cómo la has pasado, ¿no? Pero si tú te interesas por tus necesidades espirituales, lo demás va a venir. Y nos dice una de las bienaventuranzas, felices los pobres. Bueno, y aquí habemos muchos pobres, ¿no? Habemos muchos pobres, pero no pobres de espíritu, ¿no? Pobres de espíritu no. Podemos ver pobres, ¿no? Y los que miro aquí no son pobres de espíritu. Y espero que tú que estás ahí, que no seas pobre de espíritu, ¿no? Aunque hay muchas personas que son pobres de espíritu. Podrán tener riquezas, podrán tener todo lo que tú pienses. Podrán tener el carro del año, ¿no? Pero qué pobres de espíritu, muy pobres de espíritu. Entonces, mi hermano, espero que tú no seas ese. Dice, pobres aquellos, felices los pobres. Los discípulos, mi hermano, eran pobres. Jesús y Pedro le piden que paguen los impuestos. Y fíjense lo que nos dice Mateo 17. Jesús y Pedro no tenían dinero para pagar los impuestos. Y Jesús le hace una pregunta, bueno, ¿y quién tiene que pagar impuestos? ¿Quién tiene que pagar impuestos? Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 17, 24, 27. A ver si no me equivoco en esta vez. Ok, aquí está. Mateo 17, 24 al 27. A volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga impuestos? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón, ¿quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Simón, sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Jesús no tenía dinero, ni Pedro, no tenía ni una moneda, eran pobres. Y tú aquí preocupado que si vas a tener dinero o no vas a tener dinero. Abandónate en Jesús, que Él te va a dar lo que tú necesites. No seas pobre de espíritu. Eres rico, eres rico. Eres rico porque crees en Jesús. Eres rico porque crees en Mamita María. Eres rico porque crees en Dios. Él va a proveer.
Jesús les dice, pues ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los de afuera o los de adentro? Y se supone que los de afuera tenían que pagar impuestos, no los de adentro. Pero sin embargo Jesús, para no escandalizar a nadie, ¿qué dice? Paga el impuesto. Pero fíjense, aún Jesús ni Pedro tenían dinero. Y esto no cambia, las condiciones para los discípulos no cambiaron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siguen igual de pobres, ¿no? Y lo podemos mirar en Hechos, capítulo 3. A ver, lo vamos a leer. Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, o escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Es Hechos 3 del 1 al 10. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración a las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre le pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Palabra del Señor. No tengo oro ni plata, pero te ofrezco lo que tengo, ¿no? ¿Cuántas personas podrían haber escuchado esta palabra de ti, mi hermano? De mí, ¿no? Tal vez no tenemos dinero para repartirlo con los demás, pero estar ahí con ellos. No tengo oro, no tengo plata, te ofrezco mi amistad. No tengo oro, no tengo plata, te ofrezco un plato de comida. No tengo oro, no tengo plata, pero mira, te traje esta bolsa de alimento. Qué bendición, qué bendición. Cuando tú, aún siendo pobre económicamente, puedes compartir lo que tú tienes con los demás. Pedro y Juan no tenían nada y sin embargo le ofrecieron la sanación, porque en ellos estaba ese espíritu del que te hablo. Ellos no eran pobres de espíritu. Tal vez serían pobres de dinero, pero no de espíritu. ¿Y qué se les ofrece a la persona? Lo que tú tienes. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, se lo puedes ofrecer a los demás. No necesitas ser millonario, necesitas tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Con eso basta, mi hermano, para poder tocar a aquel que está tullido por la poca de fe, aquel que está tullido porque está encerrado en su egoísmo, aquel que está tullido porque está en una depresión, aquel que está tullido porque ya no tiene ninguna esperanza, y el espíritu que tú tienes en tu corazón se lo puedes llevar a él y decir: mi hermano, aquí estoy para que llores, mi hermano, aquí estoy para lo que me necesites. No tengo oro ni plata, pero te ofrezco lo que yo soy, te ofrezco este espíritu que Dios me lo ha regalado. Ese espíritu que lo he recibido gratis, ese espíritu que lo recibí desde mi bautizo, ese espíritu yo te lo doy, yo te lo ofrezco. Aquí estoy para caminar contigo. Qué bonito cuando tú puedes compartir ese espíritu que solamente Dios nos los da. Bendito sea el Señor, porque yo sé que ahí donde está, el Señor está tocando tu corazón. Y tú no eres ese pobre, no, ese rico. Tú eres ese pobre, ¿no? Que aún en tu pobreza puedes ir a compartir ese espíritu con los demás. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y que ahí donde tú estés, que el Señor esté tocando tu corazón. Porque felices aquellos que los hombres los odian. Felices aquellos que son odiados. Aquellos que son expulsados. Aquellos que son insultados, aquellos que son considerados delincuentes. ¿Cuántas veces hemos sido insultados? Y nosotros, por tener fe en Dios y por saber que estamos haciendo lo correcto, hemos dejado que esas personas nos insulten. Pero ellos ya han recibido su recompensa. Mi hermano, a ti y a mí
nos espera un banquete en el cielo. Nos espera Dios con las puertas abiertas. Felices ustedes que los odian. Felices aquellos que los odian por mí, dice Jesús. Felices aquellos que son considerados delincuentes. ¿Cuántas personas están en las cárceles debiendo o pagando por algo que no hicieron? Felices ustedes que confían en el Señor. Y dice el Señor: pobre de ustedes los ricos, ya tienen su consuelo. ¿Cuántas personas se enfocan en lo que tienen, en las riquezas que tienen, y piensan que con esa riqueza van a alcanzar o van a pagar para entrar al reino de Dios? Pobre de ti, rico, dice el Señor. Pobre de ti que te sientes rico porque tienes bienes materiales. Pobrecito, dice en inglés, pobrecito de ti. Si para ti las riquezas es todo, pobre de ti, porque qué pobre eres en espíritu. ¿Cuántos hombres pobres hay aquí en el cielo, pero ricos en el cielo? ¿Cuántos hombres y mujeres hay ricos aquí en la tierra, pero pobres en el cielo? Dichoso aquel que es pobre aquí en el cielo, pero tiene una mansión en el cielo. Y yo sé que tú, mi hermano, te sientes así. Yo sé que tú ahí donde estás te sientes así. Aún si tú te sientes solo, aún tú que tienes hambre, aún tú ahí eres rico, rico en el cielo. Tienes una mansión en el cielo. Y qué palabra tan maravillosa que nos dice Jesús: nos espera un banquete en el cielo. Qué maravilloso tener esa esperanza que nos espera un banquete allá en el cielo. Pobres los que ahora ríen, porque van a llorar después. ¿Cuántas veces se ríen de ti? ¿Cuánta gente se ríen en las fiestas? ¿Cuánta gente miramos en las manifestaciones que se reían de los policías? Una risa sarcástica, ¿no? Porque pobres de espíritu, ¿no? Después ellos tendrán su recompensa. También aquellos que lo han hecho con bien, para hacer el bien, ¿no? Ellos también tendrán esa recompensa del Señor. Pero pobre de aquel que lo hizo con maldad, porque el Señor se fija en todo. Ellos tendrán su recompensa. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. A todo el mundo nos gusta que hablen bien de nosotros. A mí me encanta que hablen bien de mí. Pero los falsos profetas les gustan que hablen bien de él. ¿Cuántas personas no quieren ser alabados? ¿Cuántos artistas, si no les dice que están haciendo un buen trabajo, si la gente no se enfoca en ellos? ¿Cuántos artistas no viven de eso, de que la gente hable bien de ellos? Y si no hablan bien, se sienten frustrados, se sienten como que no están haciendo nada. Pobre de ti, pobre de ti, cuando tú quieres que los demás te alaben. Yo sé que sí necesita una palmadita uno. Yo sé que sí necesita de vez en cuando esas palabras de motivación, pero que ese no sea el eje de tu vida. Sí, necesitamos eso. Pero aquel que es falso profeta necesita escucharlo todos los días. Por eso a los fariseos les encantaba que los alaben y que le dieran los primeros asientos en los eventos, en los banquetes, porque le gustaba que la gente lo alabe. Pobre de aquel que necesita que la gente lo alabe. Hoy en día, mi hermano, para ir terminando, muchos en el mundo secular saben exactamente lo que nosotros no hacemos como cristianos. El mundo sabe lo que nosotros no hacemos como cristianos. Ellos se lo saben de memoria y nos apuntan con el dedo: tú no haces esto, ¿para qué vienes y me hablas de Dios? Tú eres así, ¿para qué vienes y me hablas de Dios? Se lo saben todo, pero no saben de lo que sí hacemos. Y por eso cuando Jesús sanaba, los fariseos se fijaban en lo que Él hacía. Se fijaban en lo que Él hacía, pero en lo malo lo miraban ellos lo miraban malo. Y así el mundo se enfoca en las cosas malas que hacemos, o lo voltean como todos se lo volteaban a Jesús. Todo lo miraban mal porque no iba de acuerdo a sus leyes, a sus moralidades.
Y por eso el mundo no mira lo que hacemos los cristianos, porque no va con la moralidad de ellos. El mundo secular sabe exactamente lo que no hacemos. Pero miren los hermanos que están aquí. Yo los miro cómo trabajan. A ustedes mismos también los he mirado cuánto trabajan. Y si ellos pudieran ver lo que ustedes hacen, el sacrificio que ustedes hacen por dejar a sus familias, aquellos que han sacrificado su familia para estar en un evento, para estar en un retiro, para estar en un evento de estos, así como están estos hermanos aquí, ellos no lo miran, las cosas que sacrificamos, pero Dios lo mira y Él tiene una recompensa para cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor, porque Él nos va a dar ese banquete, porque Él nos va a tener esa mansión preparada, prometida para cada uno de nosotros.